junio de 1944, uno de los días más importantes de la historia del siglo XX y también uno de los días más importantes de la historia de la humanidad. Estoy hablando del día del desembarco de Normandía, un día que cambió la Segunda Guerra Mundial totalmente. Lo cambió todo. Los aliados invadieron Europa y contribuyeron a acabar con el régimen de Hitler en 1945. Se puede decir que fue el principio del fin para el régimen nazi, pero seguramente lo que no sabías y que nunca te han contado es que todo esto, toda esta operación, lo pudo evitar un inofensivo crucigrama. Para entender todo este lío, hay que remontarse al mes de mayo de 1944, los días antes del desembarco, cuando estaban en pleno desarrollo los preparativos para invadir las playas francesas de Normandía. Como ya sabéis, en toda operación militar se suelen utilizar nombres en clave, palabras muy concretas para definir objetivos, lugares, personas, y en lo que se refiere al desembarco de Normandía se utilizaron muchas. Seguramente que algunas de ellas os suenan: Omaha, Utah, Mulberry, Overlord. Se utilizaron diferentes nombres para definir a las playas donde se iba a desembarcar. Overlord fue el nombre que recibió la operación en conjunto, dentro de la Operación Neptuno, que era la que englobaba toda la invasión de Europa. Pues bien, toda esta historia comienza los últimos días del mes de mayo de 1944, más concretamente el día 20, cuando sale publicado un crucigrama en el Daily Telegraph que de por sí solo era inofensivo y de por sí solo podía haber pasado desapercibido si no llega a ser porque uno de los generales encargados de la operación, mientras tomaba un cafelillo, se puso a hacer aquel crucigrama. La sorpresa vino cuando de repente en aquel pasatiempo apareció la palabra Utah. Al día siguiente, el día 21 de mayo del 44, en el mismo crucigrama diario del Daily Telegraph, apareció la palabra Omaha. Dos palabras relacionadas directamente con el desembarco de Normandía, que iba a tener lugar 15 días después. Esto dejó un poco inquieto a este general, que se lo comentó a sus compañeros y les dijo: en este periódico está apareciendo ya diferentes palabras relacionadas con la operación. Se intentó creer en la casualidad y se dio un día más de margen. El día 22 volvió a aparecer en el crucigrama del Daily Telegraph la palabra Overlord, haciendo saltar todas las alarmas dentro del ejército aliado. Alguien, por lo visto, había filtrado los nombres en clave de la invasión y había que saber cómo y por qué. Por cuarto día seguido apareció en el crucigrama la palabra Mulberry, y los generales americanos informaron a Winston Churchill, que era el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. En ese momento los británicos entraron un poco en pánico y empezaron a mover sus servicios de inteligencia. Y el MI5 se puso a hacer pesquisas e investigaciones para saber por qué en aquel crucigrama aparecían aquellas palabras. Aquellas investigaciones llevaron hasta el profesor Leonard Dow, que llevaba siendo el encargado de elaborar esos crucigramas diarios en el periódico desde 1920. Una persona que no tenía ningún tipo de antecedente penal, que tenía un expediente inmaculado, que no tenía ningún tipo de sospecha. Era la típica persona en la que no pensarías que pueda estar colaborando con el enemigo, en este caso los nazis. Por lo tanto, después de divagar muchísimo tiempo y por culpa de ese crucigrama, se llegó a plantear la posibilidad de retrasar el desembarco o cambiarlo geográficamente. Si os dais cuenta, ese crucigrama estuvo a punto de cambiar la historia. Un simple trozo de papel, un simple pasatiempo, estuvo a punto de cambiarlo todo también. No sabemos si hubiera sido más tarde, si hubiera sido en otro sitio, pero está claro que podía haberlo cambiado todo. Y muchos de vosotros os estaréis preguntando, pero al final, ¿por qué aparecieron esas palabras en el crucigrama? Hay un montón de opiniones al respecto, pero sobre todo hay tres. La primera de ellas se cree que había sido por pura casualidad. La segunda es la teoría del campus. El campus universitario donde trabajaba el profesor Dawes estaba muy cerca del campamento de campaña que tenían levantado los americanos cerca de Londres. Dice que muchos de esos soldados americanos que rondaban el campus, estaban dando paseos, caminaban por allí, se iban de copas, hablaban de esas palabras en clave. Y de esas palabras que los alumnos escuchaban cuando veían pasar a los soldados americanos, se quedaban en su subconsciente, y cuando el profesor Dawes les preguntaba a sus alumnos: decidme una palabra al azar para hacer este crucigrama, decían las palabras Utah, Omaha, Mulberry, Overlord. Y la tercera opción es la del sabotaje por espionaje. Y esta personalmente es la que más me gusta. En 1984 un periodista del New York Times se atrevió a publicar un artículo incendiario en el que afirmaba que el profesor Dawes había colaborado íntimamente con el enemigo. Pero no se refería a los alemanes. Planteároslo, mediados de la década de los 80, cuando todavía la Unión Soviética seguía siendo enemigo acérrimo de Estados Unidos. Todavía seguía habiendo atisbos de la Guerra Fría. Y este periodista se atrevió a afirmar que aquel sabotaje que habían sufrido los aliados en la Segunda Guerra Mundial había sido provocado por un espía ruso, que se había enterado de los planes americanos y que había obligado al profesor Dawes, bajo chantaje, no sabemos si les había amenazado de muerte o de lo que fuese, le obligó a publicar en días sucesivos palabras relacionadas con el desembarco para así mosquear a los aliados y obligarles a que retrasasen la invasión de Europa, y así darles tiempo a ellos para acabar con los nazis y llegar primero a Berlín y apuntarse el tanto de haber acabado con los nazis. Y con esto
llego al final de esta historia, de este simple crucigrama. No sé qué opináis vosotros, me gustaría que dejaseis en comentarios qué opción de las tres creéis que ha sido más, si ha sido casualidad, si fue por el tema de la cercanía de los soldados a los estudiantes, o si os decantáis por la tercera, que a mí es la que más me gusta. Y nada más, si os ha gustado esta historia, pues me gustaría mucho que la apoyaseis con un buen like, que la compartieseis, porque me ayudaría mucho que compartieseis este vídeo, porque no os lo imagináis lo que puede llegar a contribuir a un canal humilde como el mío, que compartáis estas historias. Y nada más, chicos, cuidaros mucho, nos vemos pronto, como ya veis, estoy en el nuevo cubil, espero que os guste y os lo enseñaré mejor otro día. Cuidaros mucho, un saludo a todos, aquí Peter, chao.